tal, alumnos? En el material de hoy quería presentarles sobre los criterios para el diseño de las obras de señalización. Eh, Tengan en cuenta que nosotros al trabajar en todo lo que es el sector urbano debemos tener muy establecido y muy normalizado todo lo que es la señalización, puesto que vamos a trabajar en un sector poblado con diferentes actividades, con no solo para el trabajo mismo en obra, sino también para la elaboración de la documentación. Así que debemos conocer, tener en claro básicamente todas las señalizaciones que se utilizan en la construcción de la vialidad urbana. Los criterios generales dicen que para considerar el diseño de una obra de señalización comprenden la descripción, significado y ubicación de los dispositivos de seguridad, control de tránsito y la consecuente reglamentación de las especificaciones técnicas, normalización de materiales, tecnología de construcción, colocación, como todos los elementos que hacen a la calidad y seguridad de la circulación vial. Esto está referido básicamente a que no solo debemos tener estandarizado los colores, las formas, los materiales, sino que también debemos presupuestarlo e incorporarlo dentro de los pliegos de la obra. Es decir, que debemos conocer absolutamente todas las tecnologías para que justamente se le dé cumplimiento a esa señalización. Dicho señalamiento brinda información a través de una forma convenida y unívoca de comunicación, destinada a transmitir al usuario de la vía pública el orden, las advertencias, indicaciones, orientación. Acuérdense que muchos de los trabajos que se realizan en la obra pública, en la obra vial urbana, tienen la presencia y la convivencia de todos los transeúntes, todos los usuarios, todo el entorno circundante debe estar conociendo lo que se va a realizar y saber qué medidas tomar, mediante un lenguaje que debe ser común y uniforme en todo el país según principios internacionales. Es decir, no solo uno tiene que conocer la señalización del sector urbano en el que convive, sino si uno debe realizar y transitar obras urbanas en diferentes puntos del país, debe estar unificado ese lenguaje. Las señalizaciones ya existentes que difieran las especificadas deberán ser sustituidas con el fin de mantener el criterio de unicidad, como así también aquellas que por deterioro o vencimiento de periodo de vida útil deban ser renovadas. Es decir, siempre que uno modifica o retira un cartel debe estar con un criterio unificado a nivel nacional. Señalización vertical. Son las señales de regularización de tránsito destinadas a dar una gran mayoría a los conductores de los vehículos, colocada al costado de la vía y elevadas sobre las calzadas. Generalmente las señalizaciones verticales son todos de estos carteles que están al borde lateral de las calzadas y tienen determinadas características, tanto las placas como los colores, la forma, el revestimiento, de acuerdo a qué tipo de información brindan. La placa debe mantenerse rígida, debe ser resistente a las inclemencias climáticas del lugar, presentando un adecuado comportamiento frente a la corrosión. Acuérdense que son placas que permanecen en ese lugar y deben mantenerse, conservar sus condiciones de información. Su perfil y tamaño varían con las dimensiones que determinan las especificaciones técnicas reglamentarias. Mucho de este tipo de cartelería y señalización seguramente lo vieron en Vías 2. Bueno, ahora vamos a tratar de ajustarnos a la mirada específica de la vialidad urbana. El revestimiento, volviendo al tema de la presentación, las placas podrán ser pintadas, laminadas reflectivas y con iluminación externa o interna. En las vías pavimentadas o mejoradas, las señales deben ser láminas reflectivas. Todo esto en cuanto a las características que deben tener a su revestimiento las señales. Volviendo al tema siguiendo con el tema de las características, cómo estarán ubicadas en las vías multicarriles y en los puntos o tramos que por su trazado características ofrezcan un alto riesgo, como ser curvas, puentes, rotondas, cruces de vías de ferrocarriles, caminos, peatones, todo eso deben estar colocadas, su presencia de obstáculos, todo esto debe estar señalizado. Es más, hasta si uno está trabajando en una arteria urbana, debe tener una muy buena señalización, ya que los transeúntes, los vehículos deben estar informados
la presencia de esa obra, ¿no? En los mismos casos también las áreas de las ubicadas sobre la izquierda del camino o doble mano sin separador central y en zonas urbanas cuando la iluminación artificial disminuye las condiciones de contraste o visibilidad adecuada. Soportes. Los soportes o las características de la ubicación de las señales. Los postes de las señales serán fabricadas en ángulos de acero, de acuerdo a las especificaciones fijadas en este manual. También pueden ser fabricados en tubos galvanizados de 2 pulgadas de diámetro o de 2 milímetros de espesor. Las dimensiones de esto de acuerdo a los diferentes tipos de señales. Y acá viene la aclaración que seguramente la vieron en vías 2. Hay distintos tipos de señales en la vía de acuerdo a las características no solo de los soportes, sino a la forma de los carteles, los colores. Se identifican como señales preventivas, reglamentarias, informativas de identificación, informativas de destino de información en ruta, informativas turísticas. Todo eso deben estar identificados de acuerdo a la forma. Fíjense, por ejemplo, las preventivas tienen una forma cuadrada de 60 por 60 en vías urbanas principales. En vías urbanas de superior jerarquía o principales tipo carreteras, generalmente tienen mayor dimensión. Acuérdense que en el área urbana ustedes no van a tener tanto espacio disponible para poner una cartelería de grandes dimensiones. Entonces ya en el área urbana tienen una menor dimensión que, por ejemplo, en una autopista a nivel de preventiva, ¿no? Generalmente fíjense que varía el tema de las dimensiones de acuerdo a la jerarquía de las arterias. Y claramente, porque en un sector urbano, por ejemplo, en un sector residencial, en donde tenemos postes de luz, tenemos todo lo que es el tema de los servicios en el parterre, tampoco vamos a tener tanto espacio disponible para poner la cartelería. Pero a medida que nos encontramos en una arteria ya interurbana o una autopista o una carretera de 4 carriles, fíjense que las dimensiones de la cartelería aumentan. Esto claramente se ve. Por ejemplo, las preventivas pasan de cuadrado de 60 por 60 a un cuadrado en la última instancia de 1,20 m por 1,20 m, o sea, un cuadrado mucho mayor. En cuanto a las reglamentarias, que son círculos, cambian de un círculo inicial de 60 centímetros de diámetro hasta un círculo de 1,20 de diámetro. Las informativas son rectángulos y arrancan con rectángulos de 50 por 60 y terminan en la última instancia en un rectángulo de 1 por 1,20. Las informativas de identificación, también escudos, todas las señales modifican sus dimensiones de acuerdo a la jerarquía y a la disponibilidad en el espacio, ¿no? Bueno, los colores. Generalmente los colores de los que se utilizan para las placas son entre blanco, negro, amarillo, rojo, verde y naranja, conforme a las especificaciones de cada grupo o cada tipo de señales. Los textos deben ser breves y concisos, permitiendo al conductor observar y comprender la totalidad del manejo con un golpe de vista. Acuérdense que nosotros generalmente estas señales deben tener una información clara, no deben producir distracción, deben ser concretas y precisas. Y aparte, no solo eso, los colores ya están dando información de qué tipo de señales o qué tipo de evento nos vamos a encontrar. El significado transmite orden, advertencias sobre variantes o riesgos de la vía o proporcionan información útil al usuario de la vía pública según la categoría a la que pertenezca la señal. La ubicación. La ubicación de una señal vertical corresponde a un tema de gran relevancia. No es poca cosa dónde lo vamos a ubicar. Acuérdense que tiene que ser, no tiene que generar preocupación al conductor. Debe ser clara la información, debe ser visible. Por consiguiente, su ubicación es importante, considerando que esto dependerá de la visibilidad adecuada y la reacción oportuna de los diferentes usuarios de la vía. No lo debe asustar al usuario. Como criterio general, toda señalización de tránsito deberá instalarse dentro del cono visual del usuario de la vía de manera que atraiga su atención y facilite su interpretación, tomando en cuenta la velocidad del vehículo en el caso de los conductores. Es decir, que siempre que pongamos una señal vamos a tener no solo la posición, sino también la posibilidad de visualizarlo de acuerdo a la velocidad del conductor. En general, se deberá analizar las siguientes condiciones para la correcta instalación de una señal vertical. La distancia entre la señal y la situación que generó la instalación. Ubicación longitudinal.
La distancia entre la señal y el borde de la calzada, ubicación transversal. Altura de la ubicación de la placa, orientación de la placa a la señal y la distancia mínima entre señales. Tampoco tiene que haber una sobreabundancia de señales porque también genera una confusión al conductor. Es decir, que debe haber una distancia mínima entre cartelería. Ubicación y requerimiento. Todas las señales se colocarán del lado derecho de la vía, teniendo en cuenta el sentido de circulación del tránsito, de forma tal que el plano frontal de la señal y el eje de la vía formen un ángulo comprendido entre 85 y 90 grados, ya lo vamos a ver en un gráfico, con el fin de permitir una óptima visibilidad del usuario. No obstante, con el fin de completar la señalización en vías multicarriles, se podrá colocar en los dos lados de la vía, y creo que en la autovía, justamente en nuestra autovía en el tramo de ingreso a la ciudad, tenemos señales de ambos lados, justamente este tipo de situación. Asimismo, de no existir completa visibilidad del lado derecho o permitido colocar una señal adicional a la izquierda. Nosotros tenemos tipos de vías, también dentro del tipo de vía que tengamos vamos a tener unas distancias mínimas y las alturas mínimas y máximas posibles. Fíjense, en vías urbanas tenemos distancias lateral mínimo 0,60 metros y también tenemos unas alturas máximas de 2 a 2,20 de altura máxima posible. Mínimo 2 metros, máximo 2,20, ¿sí? Fíjense, acá está representada esas alturas máximas y mínimas. Tenemos la calzada, la separación mínima o borde mínimo donde debe estar la cartelería y tenemos las alturas mínimas. Para las señales elevadas, los soportes verticales que sostienen la señal se instalan a una distancia mínima desde el borde exterior de la berna o de la calzada a la cara exterior del cordón de vereda y en el caso de existir de 1,80 en zonas urbanas y 2,20 en carretera. Generalmente estas alturas están reglamentadas. Cuando se proyectan soportes verticales intermedios, estos pueden localizarse con un separador siempre y cuando su ancho sea suficiente para que el soporte vertical deje distancias laterales no menores a 0,60. También regulado en base a los soportes, fíjense. Ubicaciones longitudinales. Este tipo de señalizaciones son muy utilizadas, por ejemplo, para el acceso a un determinado sector urbano. Este tipo de señalización se debe visualizar. También está reglamentado, por ejemplo, para el tema de gálibos, por ejemplo, para las alturas máximas de gálibos, que son las alturas de camiones generalmente. La ubicación de la señal debe garantizar que un usuario que se desplace a una velocidad máxima que permite la vía sea capaz de interpretar y comprender el mensaje que se le está transmitiendo con el tiempo suficiente para efectuar las acciones que son requeridas. Fíjense que este tipo de ubicación, de señalización longitudinal debe tener una altura interesante, en este caso de 5 metros, porque bueno, atraviesa y justamente debe permitir esta separación, que es lo que yo recién les decía, el gálibo disponible es de 5 metros, para que atraviese un camión con una determinada carga y no esté alterándose por la señalización. Bueno, generalmente se considera el ancho de calzada, el tema de los separadores, fíjense, las separaciones de berma, esto también hay que tenerlo en cuenta. Y no solo hay que tenerlo en cuenta en el diseño geométrico, hay que tenerlo en cuenta cuando uno presupuesta la obra y cuando uno hace los pliegos de la obra. Entonces es importante conocer toda esta cartelería. Distancia mínima entre señales verticales. El orden con que el conductor verá las señales. Y fíjense que de acuerdo a la velocidad que traiga esta arteria o este conductor, estará regulado justamente la posibilidad de colocar señales, por ejemplo, las reglamentarias preventivas, y fíjense de acuerdo a la velocidad que establece justamente la distancia posible de colocar las señales. Nosotros tenemos que establecer de acuerdo al tipo de señal o el orden que el conductor verá las señales y nuestra velocidad posible de acuerdo a la arteria que tengamos, una arteria de mayor o menor, por ejemplo, una autopista, estas serían nuestras arterias residenciales, fíjense.
La altura, en áreas urbanas las alturas de las señales medidas desde su extremo inferior hasta, hasta la cota del borde del andén no debe ser menor de 2 metros. Bueno, la orientación, considerando una lámina retrorefractante, al ser iluminada por los focos de un vehículo, podría devolver demasiada cantidad de luz al conductor, es decir, generaría un daño al conductor, alterándolo su visibilidad, ocasionando encandelamiento o dificultades para una adecuada comprensión del mensaje de la señal. Se deberá instalar la placa de una manera tal que esta y una línea paralela al eje de la calzada forma un ángulo levemente superior a los 90 grados. Ya lo vamos a ver en gráfico. Fíjense. En este caso se visualiza justamente ese ángulo que se requiere por norma, que si tengamos un punto de señal ingresando una curva, debe haber una distancia de L, justamente de lectura de la señal, y comprendiendo un ángulo de 90 grados. Fíjense, acá justamente está representada esa perpendicularidad de la señal para su fácil interpretación. Puede ser que esa señal tenga cierta inclinación, un ángulo de 5 grados, como para que se pueda visualizar a una determinada longitud. Esa sería como una posibilidad que tenga la cartelería. Bueno, en cuanto a distancias, como ven, acá está representada esos ángulos que recién les estábamos hablando. En el caso de superficies con una determinada pendiente, también se debe cumplir esa inclinación de 90 grados de la cartelería. Fíjense que justamente acá se evidencia que la cartelería tiene una inclinación en perpendicular al eje de la calzada, justamente de 90 grados, de manera tal que se visualice y se pueda comprender la lectura de la cartelería. Tanto en subida como en bajada se respeta ese ángulo de inclinación. La retrorefractancia, como les decía, es justamente las características del material con el que uno va a pintar esa cartelería. Es un parámetro muy importante para una señal vertical, ya que esta debe ser visualizada tanto de día como de noche. Es decir, la cartelería debe tener una iluminación propia, cosa de que se pueda visualizar. En periodos nocturnos, las láminas retrorefractivas constituyen de la señal permite que tenga la propiedad de devolver parte de la luz a su fuente de origen, por lo tanto, al ser iluminada por los faroles del vehículo, los faros del vehículo pueden ser apreciados por los conductores con mayor claridad. Claramente esa pintura con la que tenemos la cartelería permite que una vez que se enfocan las luces de las unidades móviles, evidencian la lectura o permite la lectura. Este fenómeno se logra debido a la utilización de elementos retroreflectivos que forman parte de la señal y que están compuestos por unas esferas microscópicas o elementos prismáticos microscópicos de vidrio encargados de reflejar una porción de la luz recibida de la fuente emisora. Es decir, que la característica del material de la pintura justamente tiene esas propiedades que cuando se lo ilumina genera la visualización de la señal. Fíjense, justamente acá me muestran los ángulos de la línea de luces perpendicular a la señal y ángulos de entrada. Bueno, acá ven justamente cómo la iluminación de los faros permite justamente la lectura y el ángulo de observación. Esto es importante tenerlo en cuenta, chicos, no es pavada, porque claramente la ubicación de una cartelería y la lectura de esa cartelería nos va justamente generar mejores soluciones a nuestras arterias urbanas. Acuérdense que muchos de los conflictos que se generan en las arterias urbanas se debe a que no se consideraron los inconvenientes que se pueden provocar en el uso de esas arterias. Ahora vamos a ver la clasificación de las señales, que bueno, esta clasificación es muy conocida por ustedes, ya la habrán visto en vías 2, pero bueno, vamos a tratar de reiterarla de una manera breve. Clasificación de las señales verticales, de acuerdo a su función que cumple. Las señales verticales se pueden identificar como preventivas, reglamentarias e informáticas. Estos tres grupos son los que a nosotros nos interesan.
son básicamente las señales, el grupo de señales que nos van a interesar en el área urbana. Las señales preventivas tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de condiciones peligrosas y la naturaleza de estas. Se identifican con el código de P, justamente de preventivas. Ahora, como son de prevención, deben tener una buena información clara en base no solo gráfica, sino de texto y de color y de forma. Conformación física. Las placas es siempre rígida con la variante que dan a continuación y el símbolo utilizado es negro, salvo en los casos especiales como se indican. Señales genéricas. Dentro de las preventivas tenemos genéricas, señal de máximo peligro o señales especiales. Las genéricas son cuadrados colocados en una diagonal con una diagonal en vertical de color amarillo y con una línea negra perimetral. Las de máximo peligro son de triángulo equilátero con la base hacia abajo de color blanco o con una orla roja, y las señales especiales tienen una forma variada, son con una cruz de San Andrés, los paneles de aproximación o delineando las flechas direccionales. Significado: advierten la proximidad una circunstancia, una variación normal a la vía que puede alterar su circulación, que puede generar un riesgo sorpresivo. No imparten directivas, pero sí advierten la situación o peligro. Su ubicación: la señal debe estar colocada antes del riesgo y prevenir el objeto, prevenir a una determinada distancia. Generalmente cuando trabajamos en las arterias urbanas se utiliza mucho esta señalización porque claramente debe advertirse que existe una determinada obra, un determinado bache, una determinada trabajo realizándose en la arteria. Los colores utilizados en estas señales son generalmente de fondo amarillo porque deben atraer, tienen que llamar mucho la atención. Las especificaciones a estas reglas son las excepciones a esta regla son tipo semáforo, amarillo, rojo, negro y verde, prevención de pare, amarillo, negro, rojo y blanco, prevención de ceda al paso, amarillo, negro, rojo y blanco, o paso a nivel blanco y negro. Bueno, esas son excepciones. Advertencias sobre las características de la vía, por ejemplo, ¿qué tipo de advertencias podría ser? Podría ser en este tipo. Desde ya les aviso que son muy numerosas las cartelerías, pero vamos a poner algunas de ejemplo como para identificarlas y tener claro que cada una de esas cartelerías tiene como su normativa. Conformación física: la placa siempre es rígida con la variante que se da a continuación y el símbolo utilizado es el negro, salvo los casos especiales como se indica. Bueno, tenemos la clasificación, señal preventiva, característica de la vía, y en este caso representa una curva peligrosa. Esta es una clara señalización de una cartelería de advertencia. Esto sería otra cartelería de advertencia, una curva peligrosa a la derecha. Bueno, como ven, este tipo de cartelería la conoce, pero bueno, venía bien para recordarlas. Otro tipo de cartelería sería, por ejemplo, una curva peligrosa, curva y contracurva. Curva y contracurvas todas peligrosas, una a la izquierda y otra a la derecha. También se puede informar que este tipo de cartelería debe tener una determinada distancia, acuérdense, de acuerdo a la velocidad de diseño. Es importante recordar dónde se va a ubicar la cartelería. Otra sería, por ejemplo, de señal de intersección con diferentes tipos de vía. Acuérdense que debemos claramente ponerla en una determinada ubicación. Bueno, son todas del mismo grupo. Acá sería vía lateral a la izquierda, vía lateral a la derecha. Esta cartelería son muy conocidas, pero bueno, era importante tenerlas presentes. Bueno, acá en el caso de una rotonda, también muy utilizada. Estas cartelerías son muy utilizadas en el área urbana, por eso las traje de ejemplo. Acá sería el caso de un badén muy utilizado en el área urbana para justamente el tema de la canalización de los caudales en las arterias urbanas. ¿Se acuerdan que teníamos especificado que algunas arterias hacían de conducción de canal
de cauces, perdón, donde es justamente las aguas de las aguas de las precipitaciones eran encauzadas en las arterias, entonces se utilizan los badenes para canalizar esos caudales. Bueno, aparte de tener el badén, lo debemos señalizar al badén, ¿sí? Acá el peso máximo o permitido. Estas indicaciones corresponden cuando existen vehículos de peso superior admitido para la estructura señalizada. Acuérdense que en ciertos sectores urbanos debemos identificar las arterias que van a canalizar justamente el tránsito pesado. Bueno, esas arterias deben tener identificado su cartelería justamente para poder canalizar ese tipo de tránsito. Acá tenemos justamente lo que les decía, el tema de, hoy les hablaba de la altura de gálibo, altura máxima limitada o altura máxima permitida, muy utilizado en el caso de, por ejemplo, un cruce a desnivel. Estas indicaciones corresponden cuando existen vehículos de altura superior al máximo admitido y se recomienda colocar también esta señal en la vía secundaria antes del ramal al acceso. Siempre esta cartelería debe estar previo al cruce o previo al paso a nivel en el que tenemos limitada la altura, justamente como son señales preventivas. Ahora vamos a ver el caso de las señales reglamentarias. Las señales reglamentarias tienen por objeto indicar a los usuarios. Les cuento que tanto las preventivas como las reglamentarias, como las del tercer grupo, también son muchísimas. Yo solamente traje algunas de ejemplo para que nos identifiquemos y recordemos justamente las que son necesarias tenerlas presentes en el área urbana. Las señales reglamentarias tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía las prohibiciones, restricciones, obligaciones, autorización sobre su uso. Estas señales se identifican con el código de R, claramente, por reglamentarias. Su conformación física consiste en placas circulares, debiendo emplearse las de mayor tamaño para aquellas vías de tránsito rápido, alto volumen, donde tenemos mayor espacio. Siempre están, acuérdense que las dimensiones de la cartelería están en función de las arterias, de la jerarquía de la arteria, y la jerarquía de la arteria están en función de las velocidades del uso de las arterias. Bueno, el significado transmiten el orden, especifican y cumplimiento obligatorio en el lugar en el cual están destinadas, creando excepciones las reglas generales de circulación. Las ubicaciones, de acuerdo nuevamente, acuérdense que la ubicación dependerá mucho de la velocidad y la característica de la arteria. La señal se coloca con un soporte rígido, afirmado fuera de la calzada o sobre la pared del frentista. También, miren, esto también es, vale aclararlo, porque este tipo de señales se puede utilizar en la pared del frentista porque informan. Generalmente cuando uno está informando sobre un determinado sector urbano, puede colocarlo en una pared o una información que el que circula en un vehículo puede hasta detenerse y leer la información y después continuar. Debe estar a una distancia el objeto al que hace referencia, de modo que sea visible por el conductor. Los colores son los colores de fondo blanco, con la señal de la parte superior de negro o bordes rojos. Puede llevar una leyenda aclaratoria debajo. En las arterias urbanas se colocan en general a la altura del objeto y a no más de 15 metros del mismo. Cuando se utilizan en zonas rurales, la distancia, ubicación y tamaño son correspondientes a la señalización para este tipo de zona, y en el caso que sean aéreas se colocarán utilizando los pórticos y columnas. Señales de prioridad. Son características especiales. Las del señal pare tienen forma octogonal y la señal de ceda al paso tiene de forma triangular equilátero. Su ubicación sobre la encrucijada o antes de ella o al inicio del tramo, con la condición de que sea visible desde una distancia suficiente para que detenga la marcha antes de la boca calle o el tramo. Generalmente, fíjense que el orden de prioridad entre las señales podemos tener como primero la señal de orden y de la de un agente de circulación. Segundo, tendríamos la señal de circulación que modifica el régimen normal de utilización de la vía, donde podríamos tener este tipo de señalización. Podríamos tener un tipo de semáforo, que ya vamos a ver el tema de los semáforos. Podríamos tener señales este tipo de cartelería de circulación y la demarcación en la vía, que son la señalización horizontal.
Todo este tipo, en orden de jerarquía de señales, se ve en las arterias urbanas. Así que es importante tenerlas en cuenta, no solo para el diseño, vuelvo a reiterarles, no solo para el diseño de la arteria, no solo para la confección geométrica de la calzada, sino también para el presupuesto de la calzada y para todo lo que son los pliegos licitatorios de la obra. Flujo vehicular. Se deberá regular la circulación vehicular mediante la colocación que dé al menos una señal de prioridad. De ceda al paso, en el caso de poner una reglamentaria R02 o una PARE R01 ubicada de acuerdo a las condiciones de visibilidad en el cruce o empalme. Fijémonos cómo podríamos establecer la ubicación de este tipo de señales. Se utilizará una señal de ceda al paso R02 cuando la visibilidad del cruce o empalme permita al conductor del vehículo que transita por la calle de menor porte o menor nivel de servicio, que sería en este caso de menor prioridad, distinguir fácilmente cualquier vehículo que circula por la vía principal, disponiendo del tiempo y la distancia necesaria para ceder el paso antes de entrar al cruce o empalme, y en caso contrario se debe emplear la señal PARE, que sería la señal SR01. Fijémonos cómo ubicaríamos estos carteles. Procedimientos para determinar el tipo de control en una intersección regulada por la señal de prioridad que se describe a continuación y se explica de la manera siguiente, de acuerdo a la figura. Se traza una línea imaginaria A de 3 metros en la arteria de menor jerarquía, localizada a lo largo de la línea central de la vía no prioritaria y que se desarrolla a partir de la continuación del borde de la calzada, es decir, desde el borde de la calzada del nivel superior se traza 3 metros y se establece esta distancia. Se traza una línea I, esta I sobre la línea de mayor jerarquía o de mayor circulación, que justamente va a variar de acuerdo a la velocidad máxima. Fíjense que I está tabulado, fíjense que para una velocidad de 90 kilómetros nuestro I va a ser de 180 metros. Y así pues hasta una distancia de una velocidad de 50 kilómetros por hora vamos a tener un I de 70 metros. De acuerdo a la tabla, sobre el borde de la calzada de vía principal, a partir del eje de la calzada, del eje central de la vía no prioritaria, a partir del eje de nuestra vía no prioritaria, trazamos esa distancia I que se desarrolla en la dirección contraria a la del tránsito, ¿no? Obviamente tenemos que verificarnos cuánto retrocedería, a qué distancia poner la señal. Y se ubica la señal de ceda al paso R02 cuando desde cualquier punto de la línea A, se tiene visibilidad no interrumpida sobre la línea I. Es decir, cualquier punto de esta distancia en A, tendríamos que poder decir que podríamos observar sobre los puntos de la línea I en su longitud. De lo contrario, se instalará directamente PARE. Si la vía principal es bidireccional con una pista por sentido, el procedimiento indicado debe ser realizado separadamente para ambos sentidos, correspondiendo instalar la señal PARE si al menos en un sentido no se cumple con la visibilidad. Es decir, se procede de la misma manera estudiando los casos en los dos sentidos. Veamos el tipo de señales clásicas utilizadas en la reglamentación o reglamentarias. Muy utilizadas, que son generalmente las del fondo rojo, de forma ortogonal, muy utilizadas en el área urbana. Acá voy a poner algunos ejemplos de la misma manera que se hizo en las preventivas. En este caso tenemos la señal PARE cuando se trata de una vía, justamente lo que recién estábamos analizando, vías unidireccional no prioritaria, de 2 o más pistas, cuando la visibilidad de la señal puede ser obstaculizada. Esta debe ser reforzada instalándose también en el costado izquierdo. Una reglamentaria como por ejemplo dirección obligatoria, fíjense que las direcciones obligatorias pueden tener diferentes sentidos, bueno, es muy utilizada. En el caso de una doble vía también, de la misma representación, forma
tenemos justamente la conformación física, el significado, la ubicación, donde lo vamos a ubicar al inicio, a unos metros antes, donde empieza la circulación en ambos sentidos. Bueno, este tipo de señales muy utilizada en el sector urbano. Reglamentación de acuerdo al tipo de máxima velocidad, en este caso de 60 km por hora. Dice, si las condiciones de operación se mantienen, la señal de velocidad máxima permitida debe ser repetida en espacios correspondientes a un tiempo de recorrido de 10 a 12 minutos. Puede agregarse una leyenda debajo que diga velocidad máxima, claramente podría establecerse como para informar que es el tope de la velocidad. Este tipo de señales también se utiliza mucho a nivel señales luminosas, también se utilizan con la misma forma y el mismo color, pero bueno, luminoso. También se utilizan, por ejemplo, podría ser el tema de la ubicación de una parada de colectivo, de ómnibus, también señales reglamentarias muy utilizadas en el caso del sector urbano. Y por último tendríamos el tipo de señales informativas. Las señales informativas tienen por objeto guiar al usuario de la vía suministrándole la información necesaria sobre identificaciones de localidades, destino, dirección, sitio, interés turístico, geográfico, intersección